Okay, guys, so we are back now. And the next topic that we are going to look at today is possessive adjectives. Possessive adjectives. Let's see. Let's practice possessive adjectives. I'm going to paste the link in the chat and let's give a click together. I'm going to share the screen about possessive. Possessive adjectives. ¿Cuáles son los adjetivos posesivos, chicos? Recuerden que en inglés tenemos diferentes estructuras, diferentes pronombres. Empezamos con los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, and they. Los pronombres personales siempre van antes de un verbo, ¿no? Esa es la forma en que utilizamos los pronombres. Por ejemplo, he studies. He es mi pronombre personal and studies es mi verbo. Ahora, los adjetivos posesivos, possessive adjectives, siempre van antes de un sustantivo. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, nos indican posesión. Por ejemplo, mi mamá, my mother, mi hermana, my sister, mi escuela, my school. Pero si estoy hablando de su, de ella, her school, her name, her nationality. Si estoy hablando de su, de él, de hombre, podría decir, his name is Luis. Por ejemplo, su nombre es Luis. Si estoy hablando de un hombre. His name, his house, his car, etc. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Contestamos siempre con my name is Arlette. For example, our es para nuestro. Nuestro, por ejemplo, our school is online. Our classes are online. Their, su de ellos, por ejemplo, my grandparents live in a beautiful house. Their house is near a park. Su casa de quién? De ellos, por eso utilizo their. Y el its lo utilizo para posesión, pero cuando estoy hablando de su, puede ser de un animal, su de un país, su puede ser de un animal, de un país, de una ciudad. Por ejemplo, I live in the state of Mexico. Its capital is Toluca. Its capital city is Toluca. Digo its capital city porque estoy hablando su ciudad capital. ¿De quién? Del Estado de México. Y como el Estado de México no es ni él ni ella, por eso utilizo its. Vamos a ver. ¿Qué utilizarían aquí? I am Lisa, sorry. Hometown is in Toronto. So what possessive adjective do you use here, guys? I am Lisa. My hometown. ¿Y qué quiere decir my hometown? Bueno, mi lugar de residencia. My hometown is Toronto. Next, she's a teacher. Students are good. What is the possessive adjective that you use here? She is a teacher. Her. Yes, very good. Her. Ben has a brother. Name is Tom. What is the possessive adjective that you use here? Ben has a brother. Mayra says his name is Tom. Okay. Su nombre, ¿de quién? De él. Su nombre es Tom. We love cycling. Cycling is, vean, we love cycling. Cycling is
Como dicen aquí, cycling is. We love cycling. Cycling is. Any idea? Como estamos hablando de nosotros, ¿qué utilizamos? Our. Ajá. Cycling is our hobby. I have a lot of books. I have a lot of books. In this case, what is the possessive adjective that you use? I have a lot of books. Yo tengo muchos libros. I have a lot of books. It's. No, porque estoy hablando de mis libros. Entonces sería my books. Recuerden que my también lo pueden utilizar para singular o para plural. Puedo decir my name, pero también puedo decir my book o puedo decir my books. Plural o singular. You need to go back. Mom is calling. Tú necesitas regresarte. Tu mamá te está llamando. ¿Cómo dices tu mamá? You need to go back. You're right. Your mom. Your mom is calling. A ver, aquí le voy a poner con letra mayúscula porque estoy empezando una oración. Porque hay un punto, ¿ya vieron? Entonces, I'm Lisa, my hometown is Toronto. I'm Lisa dot, hay un punto. My hometown is Toronto. The monkey is hurt. The monkey is hurt. Aquí estamos hablando del chango. Tail is bleeding. Estamos hablando del changuito. El chango no es ni él ni ella. Entonces, ¿qué podemos decir? Its. Ajá. Su cola está sangrando. Its tail is bleeding. Dave and Dolly are siblings. Dave and Dolly are siblings. Dave y Dolly son hermanos. Estamos hablando de ellos. Parents, kind. Aquí hay un errorcito. Aquí, como parents es plural, chicos, tendríamos que haber puesto en lugar de is, are. Parents are kind. Aquí hay un error en este ejercicio. Ya lo descubrimos, pero bueno. ¿Qué adjetivo posesivo pondrían ahí, chicos? Dave and Dolly are siblings. Their, ok. Ajá, porque estamos hablando de ellos. Their parents are kind. Sus papás son amables. Their parents are kind. Estos adjetivos posesivos nos van a servir mucho para cuando estén describiendo también a alguien. Por ejemplo, her favorite hobby is. Su hobby favorito de ella, her favorite hobby is cycling, reading, watching TV, going out with friends, etc. O pueden empezar, reading is her favorite hobby. Bueno, vamos a darle un clic. I'm finished. Creo que no nos las calificó. Bueno, no nos las calificaron, pero están bien, chicas. Todos están bien. Bueno, vamos a ver otro ejercicio de adjetivos posesivos. Vamos a regresar a la presentación. Y aquí tenemos otra liga de adjetivos posesivos. Vamos a ver la liga. En el chat, aquí está. Let's give a click to this link. Let's share it. And you have here another exercise to practice possessive adjective. Choose the correct answer. Hi, folks.
This is, any volunteer? This is his, your, or my? ¿Qué pondrían ahí? My pet. My pet, right. Bob and Liz are reading. Bob and Liz are reading favorite books. Her, their, or our? Their. Right. Next. Maggie loves writing. Maggie loves writing. A, B, or C? Maggie loves riding. It's bike. Her bike. Next, we are having lunch with. We are having lunch with their, our, or your. En este caso es. Or. Sorry? It's our. Our, yes. My place with. My place with. Her, our, or his. Her. Her, si es mujer, pero his, si es hombre, entonces en este caso, my es hombre. His kite. This is Jake's dog. Este es el perro de Jake. It's, yes, its name. Mr. Matson has 2 kids. Mr. Matson has 2 kids. Are Anna and Tom. Your name. Their names, all right. I am fishing with. I'm fishing with. My Sister, all right. Peter is talking to. Peter is talking to. Your. Your classmate, Lisa, or his classmate? His, ¿no? Está hablando con su compañero. Peter is talking to his classmate, Lisa. Steven and I are doing. Steven y yo estamos haciendo. Steven and I are doing. His, our, or their? Their homework. ¿no? Steven y yo. Steven y yo somos nosotros, ¿no? Steven y yo. Entonces sería our homework. Right? What's question, David? Entonces tenemos what's is, what's your, or what's his question, David? What his? What's his question? Supongamos que una pregunta a él. It's. What its question? No, is what's your question, David? Yo le preguntaría a David, oye, ¿cuál es tu pregunta? What's your question? ¿Cuál es tu pregunta? Entonces, what's your? Es como si te preguntara, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Lo mismo aquí, what's your question, David? Sí, la pregunta es para ti. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? The cat is drinking milk now. Ahí, ¿cómo dicen? The cat eats milk now. Right. Next. Rose and Sam love to walk with. Rose and Sam love to walk with. They. There. Tommy is doing English exam today. Tom is doing his English exam today. I'm hungry, so I am eating. My favorite fruit. Yes, my favorite. My favorite. Favorite fruit. Fruit, okay, no fruit. Fruit, favorite. My favorite fruit. Bueno, vamos a ver. Yeah, right, very good. Bueno, y de esta forma nosotros utilizamos los adjetivos posesivos. Vamos a regresar a la presentación. Y tenemos 2 temas más. Tenemos 2 ligas, pero bueno, ya no nos va a dar tiempo de ver todos los ejercicios. Sin embargo,
Vamos a ver el vocabulario de lugares en una ciudad. All right, here we have. The place where I live. Remember that in the project, you have to describe the places that there are in your city. For example, you can say, in my city, there is a famous church, or there is a public library, or there is a very old supermarket, etc. So here we have some vocabulary that we have to revise. For example, the first one is, what is that? A school. The second one is, what is the second one? Post office. Post office. It's a post office. The third one is a Library. one. It's a library. Number fourth, or the fourth one is a Hotel. hotel. Next one, what is this? Church. Church. So there is a church, there is a hotel, there is a library, there is a post office, there is a school. And next one, fire station, police station, or train station. What is this? Fire station. It's a fire station. Fire station. And then we have, Market. see the market? No, it's a fast food. Fast food And restaurant. then, yes. Maybe you live near a museum. So we have the Natural History Museum. 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 All right. Next. What is this? A Town hall. town hall, a swimming pool, Town or cinema? Town hall. Town hall. And what is a town hall? Any idea? What is a town hall, chicos? Town hall. Any idea? Esta es una torre de algo, ¿no? Bueno, es el ayuntamiento, chicos. Si están cerca del ayuntamiento, pueden decir town hall, pero también se le conoce como city hall. Puede ser ambos, ¿eh? Town hall, por ejemplo, si vives en un pueblo, o city hall, si vives en una ciudad. Entonces, es el ayuntamiento, pero de un pueblo, town, y de una ciudad, city hall. Next one. Police station. Police station. Next. Petrol station. Petrol station. Petrol station or gas station. Next. What is this? Bus station. Bus station. Bus station. Next one. What is this? Train station. Train station. Next. What's this? Supermarket. Supermarket. It's a supermarket. Next one. Clothes shop. Closet. It's a clothes shop. There is a famous shop. Next. Hospital. Hospital. Right. Next. Restaurant. Restaurant. Next one. Swim. Swimming pool. Swimming pool. You can say there is a public swimming pool near my house. Next. Sports center. Sports center or gym. También puedes decir gym. There is a sports center or there is a gym. And finally, Cinema. there is a cinema complex. Example, you can say. Okay, so don't forget to use there is. Si es en plural, por ejemplo, there are, para decir, por ejemplo, there are many trees around my house. Hay muchos árboles alrededor de mi casa. There are many cars.
parked outside my house. Hay muchos carros estacionados. Pero bueno, en el proyecto les piden describir los lugares que hay cerca de donde vives. Por ejemplo, ayer les estaba diciendo que si hay un aeropuerto internacional, un museo, there is an international airport, there is a museum, there is a botanical garden, there is a church, there is a city hall. Bueno, y por último vamos a ver el vocabulario. Vocabulary to describe a place. Ayer en la sesión les compartí una liga que también ya está en el apartado de foro, en el foro de novedades. Les agregué la presentación en PowerPoint. En esa presentación están unas ligas. Esas ligas son de vocabulario para describir un lugar. Vimos vocabulario de ciudades y también vimos vocabulario adjetivos para describir un lugar. Los vimos en la sesión de ayer. Y bueno, ahorita solamente vamos a ver un ejercicio para practicar algo de vocabulario. And this is the last exercise that we are practicing today. My favorite place, fill in the blanks using the words given below. ¿Cuáles son esas palabras, chicos? Vean, tenemos flowers, cool and chilly. Aquí están describiendo el clima. Cool and chilly es como frío, templado y frío. Beauty, belleza. Paradenia botanical, bueno, aquí estamos hablando de un jardín botánico. Love, tall, hill station, interesting, central, colorful, nature, handy, tourist sports, natural, beauty, belleza natural. Bueno, vamos a ver qué pondríamos en la primera. There are so many places in the country. ¿Qué pondrían ahí? There are so many. Podemos poner interesting. ¿Ustedes qué les parece? Interesting. Hay lugares interesantes. Ustedes también pueden decirme. There are many interesting places in my city. For example, for instance, there are many interesting places in my city. Aquí dice, there are so many interesting places in the country. My favorite spot is. ¿Qué quiere decir my favorite spot? Bueno, mi lugar favorito. En lugar de decir place, pueden decir spot. My favorite spot is. Y tenemos Paradenia Botanical Garden. Es el nombre del jardín botánico. Paradenia, creo que sí es así. Paradenia. Botanical Garden. It is in the province. It is in district. ¿Qué podemos poner ahí? It is in the province. Any idea? Bueno, la dejamos hasta el último. It is one of the in Sri Lanka and it's famous for its. Es una de las en Sri Lanka y es famosa por. Ustedes también pueden utilizar esta expresión. It's famous for its. Es famosa por sus. Vean, aquí estamos utilizando el adjetivo posesivo its porque estamos hablando de la ciudad. Es famosa por su. It is famous for its. ¿Qué podría ser? Natural beauty. ¿No? Tal vez podríamos poner es famosa por su belleza natural. It's natural beauty. Podríamos decir así.
It is situated in the, puedes decir situated, pero también puedes decir located o simplemente it is, nada más. It is in the, sin el situated. It is in the, podría ser. Central. In the central. In the central, pero central está como adjetivo. It is in the, bueno, ahorita lo vemos al final. Vamos a ver, the climate is always, el clima siempre es. The climate is always, aquí tenemos cool and chilly. Pues aquí estamos hablando del clima de la ciudad. Chilly. The garden is full of trees and bushes. El jardín está lleno de, y aquí tenemos flowers. Flowers. Ajá. Flowers. The garden is full of, lleno de. Flowers, trees, and bushes. Bushes son arbustos, ¿ok? The garden is full of flowers, trees, and bushes. There are flowers and blossoms available in the garden. There are flowers and blossoms. What is blossom? Any idea? Blossoms. También quiere decir flores. So there are Colorful. colorful, colorful, sí, coloridas, de colores, colorful, de diferentes colores, colorful. Next, we can admire the by walking or going. We can admire the natural beauty, ¿no? Creo que hay mejor natural beauty, entonces la quitamos de arriba y aquí ponemos the natural beauty, natural beauty. Podemos admirar la belleza natural caminando o ir en un safari, o yendo en un safari. We can take photos among the clusters of, podemos tomar fotos entre las ramas de clusters of what? Tourist spot. Tourist spots. A ver, vamos a ponerle. Next, to visit this place, I can enjoy the beauty of the. Y tenemos el verbo love, ¿no? I love to visit this place because I can enjoy the beauty of the nature. Podemos decir nature. Aquí está, nature. Let's enjoy the natural beauty. Y bueno, nos faltaría, it's in the central, aquí a lo mejor es, it's in the central district. Candy. In the central district in the Kandy province. Nombre, ¿no? En la provincia de Kandy. It's one of them. In Sri Lanka, it's one of them. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué station? Hill Station. Is one of the Hill Station. Bueno, vamos a poner Hill Station. Hill Station is one of the hill stations in Sri Lanka. Porque no hay otro más. No. And it's famous for its, y es famoso por su
Por su qué. Tourist spots. Creo que ahí sí va. Tourist spots. Tourist spots. Está famoso por sus lugares turísticos. Tourist spots. Entonces, it is situated in the ahí creo que no queda ninguna. Podría ser in the central part, pero no hay nada más porque central, chicos, funciona como adjetivo. Entonces, cuando hay un adjetivo, necesito un sustantivo después. Y vean, en la oración no hay un sustantivo después. Podría decir Nos falta todo. in the central. Sorry, ¿alguien dijo algo? Nos falta todo lo que está al lado del lado. Ah, sí. Ok. Of. Aquí yo creo que va tall, pero hay un errorcito. We can take photos among the clusters of tall trees, pero aquí ya lo pusieron, vean. Como que se les fue. Pero aquí sí era tall trees, de los árboles altos. Y bueno, vamos a revisar el ejercicio y vamos a ver. Varias. It's one of the. In Sri Lanka is famous for. Sí, está bien, chicos. Nada más que aquí, déjenme ver si puedo ver la clave de ese ejercicio. Creo que en esta no la puedo ver. Aquí, déjenme ver si tiene clave este ejercicio. Pero bueno, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Simplemente algunas frases que les pueden ser útiles. Por ejemplo, it is famous for. It is famous for. There is, there are. Por ejemplo, aquí tenemos there is. Oh, what happened? No puedo. ¿Sí están viendo todavía la imagen en pantalla, chicos? ¿La están viendo todavía? No. Sí, algo pasó. No la puedo compartir ahora. I don't know. What's wrong? Bueno. Déjenme ver si la puedo compartir de nuevo. Bueno, aquí lo importante es que ustedes conozcan algunas estructuras que podrían utilizar para describir un lugar. Aquí, por ejemplo, yo le pondría it is in y el nombre del distrito, por ejemplo. It is in Coyoacán, por ejemplo. It is in Coyoacán. In the east, north, south of Mexico City, ¿no? Por ejemplo, en la tercera, it is in Coyoacán, in the north, in the center, in the east, in the west of Guadalajara, of Mexico, of Toluca, is in the north, is in the center, etc. It's one of the, aquí cuando utilizan, it's one of the most interesting places in Sri Lanka. Or it's one of the most beautiful places in Mexico. And it is famous for its.
y es famoso por sus lagos, ¿no? And it is famous for its lakes. Y es famosa por sus lagos. Ustedes podrían ocupar esa estructura. It is situated in the center, in the north, in the south, in the east of Mexico, o Toluca, o Guadalajara, o Monterrey. The climate is always cool and chilly. The garden is full of flowers. Bueno, en este caso están describiendo el jardín. Aquí tenemos there is and there are. There are colorful flowers. Colorful está bien, nada más que le puse doble L, chicos, pero era solo con una L. Y aquí, we can admire the natural beauty by walking. Aquí sí estaba bien, no sé por qué la pusieron mal. We can admire the natural beauty by walking or going safari. We can admire pueden decir the nature, puedes admirar la naturaleza. You can admire the flowers. You can admire the streets, the old architecture, la arquitectura antigua, etc. By walking or taking a bus, for example. We can take photos among the cluster. You can take photos, por ejemplo. You can take photos in front of the cathedral in Mexico City, por ejemplo. Teacher, Yes. teacher, tal vez en there are colorful iba natural beauty y colorful en abajo donde está natural beauty. There are natural beauty. No, Sí. no puedes decir there are natural beauty. There are es para plural, acuérdate. Y entonces flowers sí está bien. Okay. Flowers sí está bien, nada más que el adjetivo le puse con doble L y era con una sola L. Sí, podemos decir there are colorful flowers. We can admire the natural beauty. Esto sí está bien, nada más que el ejercicio lo puso la clave, no sé, algo está mal en la clave. We can admire the natural beauty. Está perfecto. Natural beauty by walking or going on safari. Aquí la clave ya había puesto tall, vean, aquí ya está, entonces por eso está mal. Pero sí está bien tall trees, nada más que aquí está repetido. Sí, está medio raro el ejercicio. Pero bueno, lo que yo quiero que vean son las estructuras que usa para hablar de una ciudad. Por ejemplo, there are so many interesting places, or parks, or museums, or gardens, etc. My favorite spot es como my favorite place is the botanical garden. Y aquí, bueno, ya pueden decir dónde está. It is in the central part of my city, or it's in the center, it's in the north, it's in the west, it's in the east, it's in the south of the city. For example, I live in the north part of the city, in the state of Mexico, or in the state of Querétaro, or in the state of Aguascalientes, etc. And with this, we finish, guys. We finish this session. So it was very, very nice to be with you during these 4 weeks, guys. I hope you do well in your studies. The best luck for next module, guys. Thank you very much for joining this session, and see you next module, maybe. So have a nice evening. Thank you, guys. Have a nice evening. Bye, everyone. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Bye.